Bueno, acá llevamos al segundo punto. O sea, dijimos entonces que hay una política exterior eh, de Francia, hay una universidad que de alguna manera hace pivote en ese tipo de relaciones. Y un tercer punto que es importante son las ideas desarrollistas. En este sentido, eh, cabe agregar que en esa política exterior, que fue una política exterior académica, se envían una serie de geógrafos a distintos países latinoamericanos, ¿no? Batallón va a ir a México y va a desarrollar ahí una importante labor, va a hacer estudios de geografía regional, de geografía física, estudios etnográficos. Creo que es uno de los que primeros plantea la regionalización de México, Georges Bataillon. Oliver Dollfuss, a lo cual nosotros como estudiantes hemos leído muchos de sus trabajos, es el que va a desarrollar en Perú los institutos de investigaciones andinas, y es lo que en muchos casos nosotros hemos denominado geógrafos funcionarios, geógrafos de Estado, porque de alguna manera también van a desarrollar carreras muy importantes en el servicio exterior francés. También ocurre lo propio en Chile, donde también tenemos una serie de estadías muy importantes de geógrafos que desarrollan institutos de investigación o participan en el dictado de las carreras o de las materias de las carreras de geografía, de humanidades o de ciencias sociales. O sea, hay una presencia muy fuerte en ese sentido de geógrafos que son amparados por el Estado y que de alguna manera hacen esas experiencias. Decíamos que el tema del desarrollismo es muy importante porque se crean, en el caso de la Argentina, una serie de instituciones significativas, como lo fue el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, el Consejo Federal de Inversiones con participación de las provincias. Todos organismos, estos nacionales, pero también organismos provinciales, que fundamentalmente tenían la capacidad, con los recursos simbólicos y materiales de Estado, de alguna manera entrometerse o directamente dirigir o controlar aquellos proyectos importantes de intervención territorial. ¿Sí? En el caso de Guiñar vamos a ver que él tiene mucha relación sobre todo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sobre todo cuando había sido su presidente Horacio Giberti, que era un economista que había participado en la creación de la carrera de geografía, sobre todo de los primeros años, a convocatoria de Elena Chiosa. Y ahí él mantiene una relación bastante importante como asesor y productor de conocimiento, estamos hablando de Guiñar, y participa activamente en algunos proyectos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ya existía desde principios de los 60 convenios por el cual había intercambio con especialistas agrarios de Francia que participaban en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Horacio Giberti, claro, es conocido, ya falleció hace un tiempo, conocido por su historia de la ganadería argentina y por sus investigaciones que publicó también en el orden rural. ¿Sí? En ese sentido ha sido muy importante y también llegó a ser, no recuerdo si ministro o secretario de Agricultura de Perón, y fue el que propuso el impuesto a la renta potencial de la tierra, que Guiñard dijo haber participado también en ese proyecto, ¿no? Porque entre las cosas en sus estudios de la Pampa que hizo Guiñard, una de las cosas que puso en evidencia que había más de 30 millones de hectáreas baldías sin ningún tipo de inclusión en el sistema productivo, ¿no? Recuerdo eso, después en una intromisión vamos a ser un poco más específicos sobre las investigaciones de Guiñard. Bueno, entonces decíamos que la cuestión del desarrollismo fue muy importante
porque plantea un esquema teórico que permite a muchos geógrafos, por primera vez, iniciar cierta actividad profesional. Es decir, hasta entonces la geografía estaba relacionada como una ciencia de contenido cultural, de cultura general, de formación general o educativa, ¿sí? Y no se veía mucho las capacidades aplicadas. Para entonces, en la década del 60, un geógrafo tan importante como Pierre Georges había publicado sus trabajos sobre geografía activa, ¿sí? En donde planteaba el desafío de una geografía que no solamente produzca conocimiento, sino que actúe transformando el territorio, que lleve a las regiones de zonas deprimidas a zonas de desarrollo. Acá estaba también, hay que decir, la gran experiencia que había tenido Francia, como diría Roby, como laboratorio de esa geografía aplicada, sobre todo en áreas que había desarrollado con una intervención importante del Estado francés, sobre todo si pensamos en las regiones mediterráneas que se acondicionaron en muchos casos y se turistificaron, por ejemplo. ¿Sí? Pero también había habido otras intervenciones que tenían que ver con la descentralización, la renovación de estructuras antiguas, con una intervención muy fuerte del Estado francés y empresas privadas asociadas. Entonces, esa idea fundamentalmente fue muy dominante durante la década del 60, la importancia de desarrollar a los países, y les tocó a algunos geógrafos trabajar, algunos de manera tímida, fueron muy pocos en realidad que lo hicieron, en estos proyectos, en la etapa de estudios de prefactibilidad, estudios de geomorfología, o de poblaciones, de poblamiento, o de formación histórica del territorio, que podríamos de alguna manera designarlos así, ¿sí? Entre los cuales, en un libro que publica, que compila Mariano Zamorano, La geografía en la República Soviética, hay un capítulo dedicado a la geografía aplicada que justamente escribe Guignard, viendo evaluando qué participación habían tenido los geógrafos en estos procesos. Bueno, ahí y en otras fuentes que hemos consultado, sobre todo se ve como de alguna manera Elena Chiosa fue un poco pionera en este tipo de investigaciones. Esto tenía que ver mucho su relación con Horacio Ghiberti, que a su vez estaba en empresas consultores o había sido asesor de corporaciones importantes como la Sociedad Rural, o estaba en institutos como funcionario o como profesional, como Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Entonces Elena Chiosa había participado en proyectos de prefactibilidad para desarrollar el riego en el valle inferior del río Colorado, en el proyecto de lo que fue esa región que se creó como región aplicada, que era el Comahue, con la idea de desarrollar el valle del Río Negro, y que significó una intervención muy importante, que fue la usina Chocón Cerros Colorados, que finalmente se hizo, y en esos estudios también había participado Elena Chiosa. En el caso de Guignard, tuvo una participación muy importante organizando las comisiones en los estudios de prefactibilidad de la usina Salto Grande sobre el río Uruguay. ¿Sí? Él en varios testimonios cuenta esa experiencia, y hay que tener en cuenta que en los proyectos de infraestructura que nosotros mencionamos, ¿sí? De creación de infraestructuras, regadío, usinas hidroeléctricas, etc., había una asociación a empresas extranjeras. En el caso de Salto Grande existían holding de empresas inglesas francesas y consultoras francesas también. Hay dos en particular. Una era Italconsult, que en realidad era italo-norteamericana, pero el equipo de planificación y gestión era francés. Y después hay dos agrupaciones, recuerdo una de empresas de equipo, de energía, de asesoría francesas, que son Sofrelec y otra más que no recuerdo la sigla, que agrupaban distintas empresas y que tuvieron una intervención fuerte
en estas iniciativas territoriales. Bueno, Guignard le tocó de alguna manera coordinar los estudios de prefactibilidad de esos proyectos y tuvo una intervención directa, de manera, bueno, muy directa. Ahora, hay algo que nosotros podemos decir que en realidad en esa idea de geografía aplicada, él rescataba en ese artículo que hicimos referencia también otras intervenciones que había tenido, por ejemplo, Federico Daus en cuestiones de límites y ciertas presentaciones que había hecho la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, GEA, en ciertas convocatorias de asesoramiento de prefactibilidad a empresas infraestructurales. Recordaba también algunos trabajos en Córdoba de Miatelo, si no recuerdo mal, y también lo que es que decir que es muy importante, la gente de geografía de Cuyo, los geógrafos, habían establecido relación con los institutos de planeamiento provincial y habían participado en estudios muy importantes aplicados o aplicables, decimos aplicables porque no siempre se tomaban en cuenta cuando se hacían los procesos de intervención, donde marcaban algunos riesgos ambientales, por ejemplo la extensión de la mancha urbana sobre zonas rurales que podía perjudicar la producción o la edificación en suelos no adecuados. ¿Sí? Bueno, toda una serie de investigaciones que tenían el planteo no solamente de producir conocimiento, sino producir conocimiento para la actuación. Por eso hay que diferenciar lo aplicado de lo aplicable. Son estudios aplicados en cuanto se utilizan para hacer determinadas intervenciones. Son aplicables cuando se hacen con la idea de ser utilizados para cambiar la estructura de la realidad hacia una mejor solución de lo que son las líneas tendenciales, ¿sí? Porque no siempre se emplean o se utilizan. Pero sí hubo una intervención más o menos tímida de algunos ya geógrafos. La carrera de geografía no tenían por entonces un desarrollo importante. Ustedes piensen que había 7 universidades y, si no me equivoco, 4 carreras, que era Tucumán, Mendoza, Buenos Aires y Bahía, ¿sí? Departamentos de geografía, si no me equivoco. No sé si se me está escapando de La Plata, no recuerdo muy bien en qué año fue que se fundó, pero bueno, después lo indicamos acá en un cartel. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, ya lo que se estaba planteando era un paso más de lo que era el desarrollo de una geografía regional, una geografía aplicada, que de alguna manera estuvo siempre presente. Robic cuestiona esta idea de Torre de Marfil, que dice, bueno, desde los orígenes de la geografía regional francesa eso no ocurrió porque tuvieron una importante participación con comunidades de otro tipo, ya sea académicos o ingenieros o políticos, siempre establecieron una relación y no existió ese aislamiento académico que a veces uno percibe en las universidades del resto de las comunidades de pensamiento y acción. Entonces, desde ese punto de vista, y lo que se desarrolla es una geografía aplicada, pero que tiene sentido pensarla dentro de un contexto de ideas desarrollistas, fundamentalmente. Y acá vamos al tercer punto, que es la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Que decíamos que es muy particular en ese sentido, porque es una universidad que establece tempranamente relaciones con el exterior, por llamarlo de alguna forma, y da un poco las posibilidades a la visita de geógrafos, que en algunos casos sí también daban conferencias en la Universidad de Buenos Aires o establecen relaciones con otras instituciones. Ahí en realidad se forma un equipo bastante interesante de docentes geógrafos, y el papel de Mariano Zamorano también es muy importante porque él fue vicedecano, decano y rector. Entonces le permitió de alguna manera contar con capital puro científico, es decir, era doctorado en una universidad europea como de Burdeos en geografía, tenía todo el capital científico en un momento que esos títulos escaseaban en la comunidad. Y segundo, manejar capital institucional por el rol político que él
le tocó cumplir. Entonces, desde ese punto de vista, pudo plantear esta situación de establecer este tipo de relaciones. Por otra parte, podríamos decir que estaba casi la Universidad Nacional de Cuyo casi estratégicamente ubicada, porque los visitantes franceses desde ahí podían de alguna manera circular hacia Santiago de Chile y seguir sus tareas en Chile, o hacia Perú, que era el otro centro importante donde se transmitían esta influencia de la geografía francesa. Por supuesto que México fue muy importante, están los trabajos de Fernández Crisliev, que están en la bibliografía, en donde él dice que siempre hubo una tensión entre la literatura angloamericana y la literatura francesa, pero que tenía su presencia de prestigio científico. Pero como había habido experiencias imperiales en México, francesas, cierta élite rechazaba esa presencia y de alguna manera estaba un poco atenta a esa intromisión. Sin embargo, a lo que hay que decir que ya en esta época, en la posguerra sobre todo, tuvieron una presencia importante los maestros de la Escuela Geográfica Francesa, como hicimos referencia recién, y la influencia también que tuvieron en los geógrafos, sin descartar, sobre todo a través del Instituto Panamericano de Geografía, con esa fundación, que también la bibliografía angloamericana tuvo su ingreso. Bueno, ustedes pueden leer con mayor propiedad de lo que yo lo estoy diciendo, los trabajos a los cuales hicimos referencia. Bueno, entonces, un poco sintetizando esta idea, nosotros lo que podemos decir entonces, que hubo una influencia francesa importante desde principios, desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, de la cultura francesa. Más específicamente de la geografía regional francesa a inicios del siglo XX y de manera importante en la segunda mitad del siglo XX a través de sus ideas y de sus personas, ¿sí? Que circularon de manera notable en América Latina como parte de una política exterior y que coincidía de alguna manera toda esa vena aplicada de la geografía que se pretendía activa, sobre todo con estas ideas desarrollistas, de la idea de desarrollar un país, ¿sí? Equilibrar el desarrollo de un país. Estas ideas que también dieron marco a través de instituciones estatales que se creaban, de alguna manera privilegió esta situación, ¿sí? Y la potenció. Claro que ustedes van a encontrar mayor información en los artículos de referencia y van a encontrar de alguna manera una mayor precisión en cómo se construyeron esas redes, sobre todo el papel académico y político que le cupo a Guignard. El trabajo de Guignard es muy importante realmente porque él crea instituciones en Europa de Latinoamérica, hace intercambios muy importantes. Piensen ustedes que de alguna manera ese intercambio se había interrumpido durante la guerra porque no había simpatías hacia el peronismo, fundamentalmente se retoma después de la caída de Perón, sobre todo por las posiciones que había tomado la Argentina durante la guerra y en la posguerra, pero entonces ahí se restablecen un poco esas relaciones y toman otro cariz, diríamos, de alguna manera. Es más, hay casos curiosos porque la venida de Gaulle a Argentina fue muy importante, ahí tiene su participación también Guignard, y cuando viene de Gaulle a la Argentina, el peronismo, Perón sobre todo da el mensaje a sus simpatizantes de que lo atiendan a De Gaulle como si fuera el mismo, lo cual esta idea de la tercera posición de De Gaulle recordaba a los militantes peronistas las ideas políticas de Perón. Entonces, De Gaulle es muy bien recibido en toda América Latina, a México le da un crédito importante, y en el caso de la Argentina establece contratos también muy importantes, en términos académicos, que se retoman después a finales de la década del 90 con el Centro Franco-Argentino. Se inauguró en la sede de la Cancillería Argentina una muestra fotográfica para conmemorar los 50 años de la visita a la Argentina
del expresidente de Francia, general Charles de Gaulle, el 3 de octubre de 1964. La exposición denominada De Gaulle en Argentina, 50 años de cooperación franco-argentina, 1964-2014, involucra fotografías que recorren los momentos más sobresalientes de la trascendental visita, que tuvo como anfitrión al por entonces presidente Arturo Illia, con quien suscribió el convenio de cooperación cultural, científica y técnica que tiene plena vigencia desde entonces. En la apertura de la muestra, el canciller Héctor Timerman recordó a De Gaulle como uno de los íconos de la lucha contra el fascismo, aludiendo al rol que cumplió el expresidente francés durante la resistencia a la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Timerman agregó que esta celebración nos debe permitir ampliar y acrecentar los vínculos que en todos los órdenes de la vida social tenemos con la República Francesa, como planteó nuestra presidenta recientemente en el Salón del Libro de París y en su reunión con el presidente Hollande. Les decía que hay una serie de acuerdos académicos muy importantes con la venida de Gaulle, y hay algo que es muy interesante, que hay acuerdos en el tema agrario de colonización. Ustedes saben que este tema, hasta el día de hoy, es un tema que complica las relaciones de Argentina con Europa por los subsidios rurales que hacen muchos países europeos, particularmente Francia, a sus productores rurales. Hay un interés muy marcado de los franceses en los estudios agrarios y rurales argentinos, que se extiende hasta hoy en algunos discípulos incluso de Guignard, ¿sí? Y uno de los acuerdos que se hace es traer colonos franco-argelinos, en donde el Estado francés se compromete con tecnología y capital para instalarlos, y el argentino darle tierras y crear alguna infraestructura básica. Y ese fue uno de los acuerdos. Ustedes saben que para Francia era un problema los colonos franco-argelinos, porque en la metrópoli se los percibía como reaccionarios, anacrónicos, es más, algunos vinculados al OAS, que había sido un papel activo militar y de violación de los derechos humanos durante la guerra en Argelia, entonces los percibía muy mal. Entonces una de las maneras que tenía la metrópoli era enviarlos a colonizar. Hubo proyectos en el norte, en Formosa, en Patagonia, creo que en Entre Ríos, de esos proyectos, bueno, en realidad los colonos lo que estaban buscando era su lugar en base a los compromisos que había adquirido el Estado francés con ellos, ¿sí? Actualmente creo que la colonia más importante es en Valle Azul, en Patagonia, y hay algunos se volvieron, otros se relocalizaron en distintos lugares. Y acá Guignard tiene, suponemos nosotros, un papel importante, hace un trabajo de balance de cómo fue ese proceso de colonización y lo publica, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, estos fueron parte de los acuerdos que se hizo, y sí tuvo un papel bastante importante cuando vino de Gaulle a la Argentina. Él cuenta que los informes, entre otros, él hizo algunos de los informes, y que en los discursos de Gaulle solía ver, cuenta él, su pluma. Bueno, entonces de alguna manera lo que les quería plantear era esta cuestión de que cuando uno analiza la circulación de ideas y científicos y el viaje científico, y ahí está el trabajo que ustedes tienen de referencia de Perla Sussman, tienen que pensar también en el contexto en que se posibilitan esos viajes científicos, o que la disciplina toma un cierto vuelo, que personas tienen... Y el contexto fundamentalmente, en este caso que nos ocupa en la década del 60 y un poquito más allá, tuvo que ver con políticas concretas del servicio exterior francés, tuvo que ver con ideas dominantes de desarrollismo, y fundamentalmente se dio la oportunidad en una universidad, pero también en otras universidades, al cual la literatura geográfica francesa había llegado de manera significativa. Uno cuando entraba a la carrera y preguntaba, bueno, ¿qué idioma uno tiene que estudiar? Bueno, usted tiene que estudiar, estoy hablando de los inicios de los 80, usted tiene que estudiar francés. No, inglés no, usted estudie francés, porque en realidad ahí es la literatura que usted va sobre todo a leer.
Y se puede decir mucho más, si ustedes lo van a ver en la bibliografía, en muchos casos había traducciones de cátedra de textos de autores franceses o llegaban a través de las ediciones españolas o incluso, como comentábamos clases pasadas en el caso de Lacoste, a través de Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires o alguna editorial nacional.